Buenos días, hoy nos encontramos con la profesora Alba y pues nos va a colaborar con unas preguntas. Haciendo memoria de la historia de nuestro país, ¿cuál es la época, acto o momento más importante pues que te ha llamado la atención y por qué? Bueno, yo creería que para hablar de la historia nacional, la independencia. La independencia, y aunque hace 200 años, todavía sigue siendo un momento relevante porque todavía estamos trabajando en esa posibilidad de conseguir la libertad, de conseguir los derechos que tanto se programaban en la independencia. Y también porque es como la manera en que nosotros tomamos la decisión de ser libres y de buscar nuestra propia nacionalidad, ¿no? Eso me parece muy interesante y me parece que es una cosa que está, así como lo ponemos nosotros en el debate histórico, es un proceso que está en construcción, la idea de nación, porque finalmente tampoco hemos logrado consolidar esa idea nacional de alguna manera porque todavía tenemos muchas cosas regionales que impiden la unidad nacional. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de que en Colombia el conflicto armado tiene su origen en la enorme desigualdad que existe en la distribución de las tierras? Sí, totalmente. El conflicto armado nuestro y todo el tema de violencia que ha habido en el país, sin lugar a dudas, está escrito en temas de inequidad, desigualdad y obviamente en el tema de tierras. Por eso el conflicto regional, porque es allí donde ha pasado todo, e inclusive desde el momento de la independencia, porque finalmente si primero llegaron los españoles, corrieron a toda la población indígena y negra para ese momento y lo mandaron a la periferia, pero luego con la independencia, y a pesar de que anteriormente he dicho que es el momento más importante, también esa nueva sociedad criolla, una minoría de élites muy centrada en el poder y en el dominio de la tierra, también va a hacerse propietaria de la tierra, vuelve y desplaza y vuelve y no permite que esos indígenas y esos negros se transformen hacia unas maneras distintas, sino que solamente se hacen campesinos ligados a la tierra, pero en trabajo y no en propiedad, ¿no? Entonces, con otro problema gravísimo que yo creo que también ha sucedido en Colombia es que la tierra nunca estaba titulada, ni tenía propiedad concreta, ni derechos titulados de propiedad. Así que solamente hasta el año 30 del siglo XX, con la propuesta de la reforma a la Ley 200 de López, año 34, es que se va a empezar a pensar que hay que titular tierras. Una titulación de tierras que además se hizo muy original porque fue por reforma agraria, sacadas a remate y luego rematadas también por una minoría, donde vuelve y se concentra aún más la propiedad, ahora sí legítima porque tienen título, pero donde se fortalece el latifundio de una manera absurda en nuestro país. Tanto que en este momento nosotros tenemos concentrado el poder de la tierra en el 10% de la población y el 90% no posee tierras. ¿Cuál sería su posición con respecto a esta problemática nacional y qué haría como ciudadano colombiano para solucionarla? La problemática es tan de fondo y es tan estructural, no es una cosa de coyuntura, no es una cosa que sea de un momento, sino que viene de lo largo de la historia, ¿no? Así que la política de Estado, y no de gobierno, sino de Estado, tendría que ser muy clara en asumir la condición que tiene nuestro país, y es que habría que, ni siquiera yo creo que estamos en el marco de la posibilidad de hacer una reforma agraria, tendría que ser algo distinto sobre la propiedad de la tierra para que pudiéramos de alguna manera modernizar los sistemas económicos, pero también democratizar la propiedad. ¿Cuál sería su posición con respecto al diálogo de paz y la inversión que se ha hecho al armamento? Bueno, ese es un tema álgido también y un tema complejo porque desde fuera, desde Naciones Unidas y desde todo el tema de la seguridad nacional, que está avalada también por este mismo organismo, siempre se ha dicho que el tema de la paz es un tema que digamos que está en el marco del uso de la fuerza si es necesario por parte del Estado, ¿no? En Colombia lo que ha pasado es que justamente nos salimos de todos los marcos del conflicto en el mundo, y tanto que nuestro problema no es ni una guerra civil ni una guerra entre estados, sino que lo han denominado como guerra irregular, lo que hace difícil manejar el tema. Y entonces uno no sabe si está bien el tema de invertir tanta plata en armas para conseguir la paz, o si la paz se puede hacer a través de las armas, que fue lo que vimos en los años anteriores de gobierno de Uribe, donde
donde se acudió pues a la seguridad democrática como alternativa, pero que los resultados ninguno, por el contrario, yo creo que se agudizó más el conflicto, aunque aparentemente las informaciones mediáticas de radio y de televisión quisieran mostrar otra cosa, ¿no? En el fondo uno va a las regiones y las regiones siguen en conflicto, y las regiones siguen en conflicto porque nosotros tenemos una cosa que ya no es tan clara como en los años 60, 70, donde había un movimiento de izquierda con unos ideales que se van a transformar porque en los 80 entra todo el tema del narcotráfico y ahora finalmente el tema de los paramilitares, ¿no? Ya no se trata de un solo hecho de guerra, sino que tenemos un conflicto complejo, degradado, y que hace que sea muy difícil extrapolar cada uno de esos grupos para poder negociar o para también, que es la manera como lo hicieron en el periodo pasado, y era por toda esa complejidad del conflicto, entonces justificar la necesidad de fortalecer las fuerzas militares y hacer la inversión en armas, ¿no? Sin tener en cuenta que, como hemos dicho en el punto anterior, el problema aquí es de inequidad y de pobreza. ¿Con qué otra palabra podría describir el conflicto armado y por qué? Yo no sé si el tema es de palabras o semántico, ¿no? El tema es de hechos. Si le digo conflicto armado, si le digo violencia, o si le digo degradación de la guerra, como ya te lo había mencionado, pues eso es una cosa, una manera de expresar una forma de lo que está pasando. Yo creo que el tema es más de fondo, y es que estamos viviendo un momento histórico que definitivamente está limitado por todos estos, o esas tres formas de expresarlo, pero que finalmente son en la realidad lo que estamos viviendo, ¿no? Una situación de tensa calma, donde ya ni siquiera nos conmueven las matanzas, sino que por el contrario el país casi que ha dado la espalda, y si en un momento se hablaba de las dos Colombias, la que estaba en la periferia y la del centro, casi que ahora nosotros tenemos en el centro y en la periferia conflicto, ¿no? Y de todos los órdenes. Entonces, no creo que sea un tema de describirlo con una palabra, sino un tema más de fondo que realmente está afectándole al país y que nos va a poner en, digamos que en la necesidad de que ya tomemos la opción de decir qué va a pasar con esto. ¿Cómo crees que hubiera sido Colombia pues sin tener el conflicto armado? Esos análisis históricos son complicados, es como, ¿cómo podría uno imaginársela? No sé si tan macondiana como es, y sí, o sea, es que también el conflicto armado no es una cosa muy única de Colombia, ¿no? Si uno ve el mundo entero, pues tiene conflicto, y también tendríamos que saber que la paz no es la ausencia de conflicto, sino es la posibilidad de vivir en la reconciliación, que es una cosa como distinta. O sea, el tema más, si atraviesa por lo cultural, es que tan posible es vivir en paz en términos de el reconocimiento del otro y de esos otros que son diferentes a mí, que piensan diferente, que manifiestan sus maneras de ser y pensar, y que yo sea capaz de tolerarlos. No en la versión de tolerar para aguantar, sino en la versión de tolerar en el respeto, ¿no? O sea, también parece un lenguaje muy casual, pero es un lenguaje construido desde la posmodernidad y también desde el discurso de Naciones Unidas, ¿no? Viene el tema de respetar las minorías, respetar a los grupos étnicos, respetar a las otras minorías que han surgido. También respetar en nuestro caso a quienes han estado en la guerrilla, en los paramilitares, en el narcotráfico, y cómo intentar que eso, y por eso también se inventan el tema de reparación, reparación para uno decir, bueno, por lo menos, ¿no? Pero es un proceso complejo, largo, difícil, y sobre todo que la sociedad colombiana, creo yo, además por los medios de comunicación que no contribuyen mucho, siempre están incitando más hacia la radicalización del conflicto, a la polarización del momento, y no a la contribución de la paz, ¿no? Se destaca más lo diferente que somos tú y yo, o lo diferentes que son el político A con el político B, o otras tantas cosas que pueden pasar, pero más en términos de no pueden vivir juntos.
son distintos y eso ya basta para que sea la ruptura. Ahí va a ser muy difícil hacer la paz, ¿no? Eso creo yo. Ahora, soy una absoluta convencida de que no hay otra posibilidad sino los procesos de paz, como lo vemos en nuestras clases de historia contemporánea del mundo actual y de Colombia misma. Cuando dicto esta clase siempre he pensado que no ha habido un conflicto en el mundo que se gane en el campo de batalla. Por tanto, todos los conflictos en el mundo son de decisión política, de que se sienten en los escritorios y definen qué quieren y cómo quiere la sociedad. Nosotros vamos a tener una oportunidad muy interesante, y es que nos van a preguntar a nosotros los ciudadanos si queremos o no la paz, ¿no? Parece una pregunta obvia y creería uno que todo el mundo va a decir que pues claro, la paz, pero como no va a venir sola, sino va a venir acompañada de otras preguntas, pero también va a venir acompañada de unos medios que van a estar radicalizados totalmente. El común del colombiano y nosotros, para nuestro caso que somos gente que está dentro de la academia y ustedes que son estudiantes, no tienen claridad de cómo votar esa parte, ¿no? Entonces si uno piensa en el resto, cuando le dicen a uno, no, mire, es que en Colombia solo el 14% de la población estudia, y uno dice, si el 14%, vista las elecciones anteriores, nadie pudo votar bien, y eso que eran los letrados, los estudiados, la capital, se imagina cómo será una consulta popular en términos de un tema tan álgido donde cada uno tiene un dolor porque recibió indirecta o indirectamente afectación por el narcotráfico, por la guerrilla, por los paras, sobre todo en las regiones, ¿no? Y el país mucho, como decíamos al principio, todavía no es nacional, es mucho más región que nación, entonces va a ser difícil, pero habrá que prepararnos. Nosotros mismos estamos obligados también a hablar con claridad de cómo se debería concebir esto y hacia dónde aspiraría el país llegar. Y aquí sí me tocaría como García Márquez y los sabios en su momento escribieron El país que soñamos. En la década del 90 escribieron unos libros muy interesantes, 4 volúmenes, donde dicen cómo podría ser el país hacia el siglo XXI, en todos los aspectos, en política, en economía, en educación. Esos son libros que hay que revisar, porque aunque se escriben en el 90, no los conocemos, así que no sabemos cuál es el país que soñamos. Por eso García Márquez se va a la tumba con la tristeza absoluta de no haber visto la paz, porque fue un hombre que trabajó mucho por la paz a distancia, aunque desde México siempre estaba muy pendiente e hizo muchas intervenciones que ayudaban con la paz. Muchas gracias.